Buenas tardes hermanos, buenas tardes amigos del canal de YouTube. En esta tarde del Santo Sábado estamos aquí para realizar y estudiar un tema muy importante y ustedes van a aprender bastante. Es el capítulo 41 del libro El Gran Conflicto y lleva por título La Tierra en Ruinas. Vamos a orar, me acompañan a la oración. Oh Dios Padre Todopoderoso, en este momento pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que tus hijos acá entiendan y comprendan cómo quedará la tierra a tu segunda venida. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos detalla claramente cómo va a quedar la tierra cuando Jesús regrese por segunda vez. Recordemos que habrá un gran terremoto cual nunca fue ni la habrá. Pero vamos a leer en la Biblia. Todos busquen sus Biblias, estamos atentos a los versículos. Vamos a leer, primeramente vamos a leer en Isaías capítulo 24. Isaías 24, yo lo leo y ustedes me acompañan con la mirada, ¿ya? Ayuden a los que no lo han ubicado todavía. Isaías 24, vamos a leerlo del verso 17 en adelante. Vamos a ver cómo quedará la tierra cuando Jesús regrese por segunda vez acá, a llevar a su pueblo. Dice así: terror, foso y lazo sobre ti, habitante de la tierra. El que huya del pánico caerá en el foso, y el que salga del foso será preso en el lazo, porque las ventanas del cielo se abrirán y temblarán los cimientos de la tierra. La tierra temblará violentamente, será terriblemente sacudida, la tierra será despedazada a la segunda venida de Jesús. Vacilará la tierra como un borracho. Será, den la vuelta a la hoja, será renovada como una choza, removida como una choza, no se levantarán. En aquel día el Señor castigará en el cielo al ejército del cielo y en la tierra a los reyes de la tierra. Hasta ahí nomás, porque luego hay otro versículo que vamos a leer después. Ahí, miren, ve, cuando nosotros estudiamos, leemos varias veces, entendemos. Ese es el versículo que se refiere cuando la tierra va a ser totalmente destruida. Sus cimientos van a ser, dice también, removidos. Se romperá, dice, se abrirá, las montañas caerán y la tierra se rajará a la segunda venida de Jesús. Por eso el título, ¿cuál era? La tierra en ruinas. Y el profeta dice acá de que la tierra se tambaleará como un borracho, dice que se tambaleará la tierra. Acá dice el juicio de Jehová sobre la tierra. Sí, es el título, y acá dice, sí, la tierra en ruinas. Y entonces miren, ese sacudón, ese movimiento, y eso es ¿por qué? Por el gran terremoto que va a haber cuando la tierra sea destruida. Y vamos a leer también lo que dice aquí el profeta Ezequiel. Como la tierra va a ser destruida, y entonces, ¿qué va a ocurrir con los habitantes? Recuerden que nosotros estaremos todavía acá. Y dice ahí que los hijos de Dios estarán entonando el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero los impíos, ¿cómo estarán ellos? Dice que saldrá el ángel de la muerte. Y lo vamos a leer. Busquen en su Biblia en Ezequiel 9:6. Ahí menciona. Ezequiel 9:6. Ezequiel 9:6. A ver, vayan buscando. Ezequiel 9:6 dice así: matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres. ¿Ezequiel cuánto? 9:6. Hasta que no quede ninguno, pero no toquéis a ninguno que tenga la señal, y empezad desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban ante el templo. Vamos a entender este versículo. Cuando nosotros leemos decimos, pero ¿cuándo se ocurrirá
¿Cuándo ocurrirá esto? Lo que dice acá. Miren que dice matar a niños, a jóvenes, a doncellas. ¿Y cuándo entonces será ese día que maten a todas estas personas? ¿Cuándo saldrá el ángel de la muerte? Cuando Jesús regrese por segunda vez. Así dice, pero Dios da una recomendación. Dice, primero comiencen por mi santuario. Entonces vamos a explicar esa partecita. Cuando dice por mi santuario, se está refiriendo, hermanos, a los líderes religiosos, se está refiriendo a los pastores, a los ministros, a los hermanos que una vez estuvieron en la iglesia, pero que luego después salieron. ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los pastores? Son aquellos hombres ministros que al pueblo, en vez de enseñarle para que acepten o guarden el verdadero día de reposo, que es el Santo Sábado, ellos no le enseñaron. Todo lo contrario, ellos despreciaron la ley de Dios y le enseñaban así a sus alumnos, enseñaban así al pueblo que el día del Señor, el sábado, ese era para el tiempo ya pasado, ese era para el tiempo de Moisés. Así enseñaban. Entonces, ellos serán, dice, los primeros en caer, porque ¿qué dice en el versículo? Comiencen primero por el santuario, por mi santuario. ¿Quiénes son ellos? Aquellas personas que un día estaban enseñando ahí y se retiraron. Y enseñaron, y los pastores que enseñaron mal y al pueblo lo precipitaron a la ruina. Y ahí ya será sin mezcla de misericordia, porque menciona ancianos, doncellas y niños. ¿Cuándo será eso? Cuando Jesús regrese a la tierra por segunda vez. Pero ahí sigue diciendo el versículo, pero no toquéis a los que tienen la señal o mi señal. ¿Quiénes son entonces las personas que tienen la señal? Los que perseveran en el Señor. Los que perseveran en el Siguen a Señor Jesús. y los que han obedecido y han guardado sus mandamientos, sus estatutos, incluyendo el cuarto día de reposo, que es el Santo Sábado. Entonces, mientras que cuando Jesús regrese, los impíos estarán ahí aterrorizados porque ya no podrán escapar, se echarán la culpa unos a otros. Dice, pero tú me indujiste a desobedecer, tú me enseñaste. Ellos, entre ellos, dice que se tratarán de decir cosas porque ya ven que su situación es desesperada. Y los hijos de Dios estarán felices y contentos. Ellos estarán repitiendo o cantando o hablando fuertemente el Salmo 46. Ya se lo leen en la casa. Continuamos con el tema. Vamos a ver cómo otra descripción de otro profeta. ¿Cómo va a quedar la tierra? ¿Cómo va a quedar la tierra? Eso está en Isaías 24. Isaías 24. Isaías 24, busquemos rápidamente. A ver, Isaías 24 está por acá. Ya, Isaías 24, por acá ya lo encontré. Vamos a leer ya el verso 1, 3. A ver, busquen. Isaías 24. 1, 3. A ver, voy leyendo. Isaías 24, 1, 3 dice así. El título dice, la tierra será contaminada. Tiene acá ese título. Mirad, el Señor dice, la tierra está desolada, trastornará su superficie y esparce a sus habitantes. El verso 2 dice, y sucederá lo mismo al sacerdote y al pueblo, al siervo y a su señor, a la criada y a su señora, al que compra y al que vende, al que presta y al que toma prestado. Muy bien. Al que da al logro y al que lo recibe. Eso es lo que da dinero e interés. La tierra será del todo vaciada y eternamente saqueada. El Señor lo ha pronunciado, ha pronunciado esta palabra. Miren, ahí dice otra manera cómo quedará la tierra. El profeta Isaías dice
el que vende, el que da su dinero a préstamo, el que recibe, el que compra, el que vende, todos ellos estarán ahí en un momento de desesperación, de angustia, porque la tierra estará totalmente vaciada, totalmente trastornada, y a los habitantes. ¿Cuándo será eso? Cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. Y entonces el Señor Jesús regresa, y luego en ese momento, miren que eso será bueno, aquí en la Biblia detalladamente no explica cuánto tiempo, pero pasará un tiempecito. Pasará un tiempecito cuando ocurran estos eventos, y ahí donde dice que Jesús llevará a su pueblo, porque los que estén vivos, los impíos, van a ser muertos con el resplandor del Señor Jesús, van a ser muertos ya aquí en la tierra, y el pueblo de Dios será llevado a la nueva Jerusalén. ¿Por cuánto? 1000 años, 1000 años, hermanos. Eso es como unas vacaciones de 1000 años. Entonces, durante esos 1000 años, los hijos de Dios están allá y Satanás se queda acá solo, y sus ángeles malvados. Satanás se queda y ahí estará examinando todo lo que él hizo cometer a las personas. Dice que sentirá una gran angustia, porque él ahí se da cuenta que ya ha peleado en vano y ha perdido la guerra. Él se da cuenta ahí que ha perdido la guerra. Por eso dice ahí en un versículo, en la Biblia dice que Satanás será atado por 1000 años. No es que va a estar atado así, no, sino que estará atado porque estará solo y no habrá a quien engañar. Recuerden ustedes que los impíos ya serán muertos, dice ahí. Serán como estiércol, dice. Nadie los sepultará. Ahí estarán los muertos por montones. Y los grandes edificios, las grandes ciudades estarán en ruinas, dice el versículo. Mientras eso, el pueblo de Dios es trasladado a la nueva Jerusalén. ¿Y qué estarán haciendo ahí? ¿Qué estarán haciendo los hijos de Dios, recuerden, por 1000 años? Alabando a Dios. Cantando, alabando a Sí. Dios, felices ahí. Vamos a ver un versículo. ¿Qué estarán haciendo ellos ahí? Vamos a leer el versículo. A ver, eso está en Apocalipsis 20, del 4 al 6. Vamos a leerlo, ¿ya? 20 del 4, el último libro. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Rápidamente vamos a estudiar este tema. 20 del 4 al 6. Dice así: y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano, hasta que volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Volteen. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Estos reinarán con Cristo 1000 años y reinarán con él durante los 1000 años. Dice acá, así dice el versículo. Bueno, aquí en estos versículos está mencionando de que la primera resurrección, luego habla de una segunda resurrección. Entonces, durante estos 1000 años, los hijos de Dios estarán, dice, juzgando a los que quedaron aquí en la tierra. Y le pondrán a cada uno, le pondrán un veredicto de acuerdo a las obras que estén escritas en los libros. Entonces, el juicio será para las personas, para los impíos, de acuerdo a sus obras que hayan hecho. De ahí que la sierva del Señor menciona, ¿no? De que cuando ellos sean consumidos, dice que las personas buenas, pero que no aceptaron a Jesús, ellos vendrán a ser como una paja al consumirse. Pero los malvados, que no se arrepintieron y fueron muy malos, ellos demorarán en consumirse. Serán así, como diciendo así, como un palo verde que demorará. Pero no es que estarán ardiendo eternamente, no, sino que demorarán un tiempo más, porque ese es el pago de sus obras, ¿no es cierto? Y vamos a leer aquí un versículo en Isaías 24,
22, ahí habla un versículo cómo estarán los impíos después de los 1000 años. A ver, Isaías 24, 22. Por acá ya lo encontré, Isaías. Ya, 24, 22 dice así. ¿De dónde estábamos en ese libro? 22. Dice así. Y serán amontonados, como se amontona a los encarcelados en mazmorras y en prisión. Quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Vamos a explicar este versículo. Cuando nosotros hemos leído ahí en Apocalipsis que leímos, donde menciona que va a haber una segunda resurrección, porque en la primera resurrección han resucitado los hijos de Dios, los que durmieron conforme a la voluntad de Dios, los que aceptaron. Pero en la segunda resurrección van a aceptar todos aquellos que no aceptaron la palabra de Dios, todos aquellos. ¿Y cuándo será la segunda resurrección? Será, hermanos, después de los 1000 años. Después de los 1000 años. Ya se ha fallado ya el juicio. Recuerdan ustedes que en esos 1000 años los hijos de Dios han estado juzgando a los impíos de acuerdo a las obras que están en los libros. Cumplidos los 1000 años, dice que ellos van a resucitar por un breve tiempo, dice el versículo, y estarán, dice ahí como en las cárceles, ahí amontonados. Yo ese versículo antes no me había percatado, pero ahora leyendo aquí en el libro del Gran Conflicto, ahí menciona, mire, ve, que ellos estarán, no sabemos cuánto tiempo, ¿no? No sabemos cuánto tiempo, 2 días, 5 días, una semana, no sabemos, pero estarán un tiempecito porque estarán, dice, como encarcelados, para luego después Dios le dará el juicio ejecutivo, se llama eso. Ahí ellos recibirán el juicio ejecutivo, descenderá fuego y azufre del cielo y serán consumidos todos los impíos sin quedar raíz ni rama. El primero en ser ejecutado será pues Satanás y sus ángeles malignos, porque fueron ellos los que indujeron al pueblo a desobedecer los mandamientos, los preceptos divinos. Entonces, este tema que es tan interesante para nosotros, estimados hermanos, estimados amigos del canal de YouTube que están viendo este tema, el Señor Jesús está muy pronto a regresar en la tierra. Entonces, ¿en cuál de los grupos quisiéramos estar nosotros? Entre aquellos que Dios dijo, comienza la matanza, comienza la muerte, desde el anciano hasta el niño, o quieren estar en el segundo grupo que están repitiendo el Salmo 46 porque no tienen temor. Entonces, ustedes están invitados para que ustedes perseveremos a estar en ese grupo de los que aceptan a Jesús como Señor y no teniendo ningún temor. En cambio, los impíos estarán descorazonados, desesperanzados porque ya no hay más oportunidad. Que Dios nos ayude a mantenernos en este grupo, a perseverar y a estar entre el grupo de los salvados. Recuerden ustedes que la matanza comenzará por el santuario, por sacerdotes y personas que conocieron la palabra de Dios, pero que después se alejaron. Dios bendiga su palabra y este tema sigamos estudiando en la casa. Aprendan, por ejemplo, el Salmo 46 de memoria, que eso estarán repitiendo los hijos de Dios cuando Jesús regrese a la tierra por segunda vez. Gracias. Amén.